Buenas tardes, compañeras, compañeros, a quienes están hoy día en esta plataforma Zoom y quienes nos están viendo a través del Facebook de NEF Valparaíso. Queremos saludarlos una vez más, ya no sé si vamos en la cuarta, me parece, en la cuarta sesión de estas jornadas de formación sindical de la NEF de Valparaíso. Esta vez vamos a conversar con 4 connotados dirigentes sindicales, 3 de ellos son locales, juegan a local, ¿verdad? Son de la quinta región, y con una diversidad, ¿verdad?, en términos de las organizaciones sindicales que dirigen. Contamos hoy día con Natalia Corrales, quien es secretaria general de la Federación de Trabajadores a Honorarios y presidenta del Sindicato de Trabajadores Honorarios de la Municipalidad de Valparaíso. Te damos la bienvenida, Nata, muchas gracias por haber accedido a estar hoy día con nosotros, compañera de grandes luchas feministas también. Estamos también con Pablo Klimpel, presidente del Sindicato de Estibadores, joven dirigente sindical, no por eso, con experiencia en las luchas sociales, con una vasta experiencia, también es fundador, uno de los fundadores de la coordinadora No Más AFP en Valparaíso. Te damos la bienvenida, Pablo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Contamos también con la presencia de Norberto Díaz, quien es secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores y dirigente de los trabajadores de la Empresa Nacional de Petróleo, de la ENAP. Te damos la bienvenida, muchas gracias, Norberto, más conocido como el Cachorro. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y también estamos, por supuesto, con nuestro presidente nacional, nuestro compañero José Pérez de Belli, presidente nacional de la ANEF. Les damos las gracias Pepe por estar hoy día también con nosotros. Les damos las gracias, como ven son 4 mundos del trabajo distintos, unos más precarizados que otros, sector público, sector privado, trabajador honorario, eventuales en el trabajo portuario, y con distintas miradas también respecto del país. Y hoy día vamos a hablar respecto del mundo laboral, del mundo del trabajo, considerando lo que teníamos, lo que hoy día vivimos en este contexto de pandemia, lo que se perspectiva en materia de trabajo para este país y los desafíos que tenemos fundamentalmente como movimiento sindical. Así es que, sin más, porque sé que a quienes quieren escuchar es a ellos y no a mí, voy a dejar con la palabra, en primer lugar, a nuestro presidente nacional, al compañero José Pérez de Belli. José, Pepe. Sí, muchas gracias, compañera presidenta también del Consejo Regional de esa región importante ahí, junto al director nacional, que aprovecho de saludar también por tu intermedio. Gracias por la invitación. En un equipo además que conocemos, a Natalia en su presencia ahí histórica, en su lucha desde el rol ahí defendiendo a los compañeros y compañeras honorarios, a Felipe, que también cumple un rol, nos conocimos el año pasado, por cierto, el 18 de octubre y todo lo que tú estabas introduciendo, Mael. También es un gusto estar ahí ver nuevamente a Felipe y con Norberto Díaz, bueno, ahí nuestro compañero secretario general de la CUT, y siempre hemos estado también en algunos espacios también más confinados por la fuerza pública, pero hemos estado ahí en distintos también trabajos sindicales. Así que un gusto, mira, y a propósito de lo que tú señalas, nosotros desde la NEF hemos asumido, como nos corresponde, y digo, esta responsabilidad de mirar y ponernos a disposición de las necesidades de seguir atendiendo a todos los chilenos y chilenas, y sobre todo a los más desprotegidos, como Estado. Nosotros hemos relevado la importancia que esta pandemia, que tiene impacto sanitario, que ya se ha dicho y se vuelve a repetir, pero es importante también reforzar lo que tiene impacto sanitario a la vista, tiene también un componente económico que el gobierno levanta y lo pone en el mismo plano, cuestión que también nosotros hemos salido públicamente y es de conocimiento de todos y todas que eso tiene una situación de desequilibrio y falta de poner el foco en una política sanitaria pública.
verdadera, real, concreta, directa, incluso con los recursos de transferencia directa al Estado. Seguimos trabajando, por lo tanto, ahí hay una esta tensión desde la experiencia, incluso cuando significa atender en momentos que hoy día son también de impacto social. Ahí también echamos de menos, por supuesto, como servidores y servidoras públicas, que tenemos la obligación de seguir trabajando, porque lo estamos haciendo. Nosotros hemos relevado ese rol como primer, digamos, espacio de defender también al Estado. Y al Estado que nosotros entendemos que deberíamos, en el próximo proceso constituyente, tengo que decirlo, que no sea este Estado subsidiario, sino que un Estado de bienestar, democrático, pluricultural, participativo, y que sea moderno, sin duda, pero no con este Estado subsidiario y que limita, que hoy día lo vemos en el comportamiento bastante errático del gobierno del gota a gota, cuando se refiere a rescatar las necesidades de un pueblo que no tiene ingreso, tiene hambre, se está muriendo. Entonces nosotros ahí, en ese contexto, hemos seguido aportando nuestros metros cuadrados laborales y por supuesto de la coordinación sindical, entendiendo que cuando fijamos y determinamos dos objetivos, que también lo hemos socializado públicamente, el objetivo de cómo retornamos efectivamente a esa segura vuelta, no esta inseguridad que hoy día todavía subyace. Me refiero cuando se abren realmente las dependencias laborales, se abren, digamos, los centros comerciales, que es como la obsesión del gobierno, escuchando al gran empresariado. Nosotros entendemos que tenemos que anticiparnos de ello. Y lo otro es defender nuestro presupuesto, porque no solamente el presupuesto es para los funcionarios y funcionarias públicas, para la gestión de los servicios públicos como carácter estratégico, en su función estratégica, sino que también tiene relación con la atención de programas sociales, e incluso, como lo hemos dicho, de lo que implica anticiparnos a ese debate presupuestario que debe ser parte de ayudar a dinamizar la economía de nuestro país desde las inversiones públicas, por ejemplo, obras públicas, vivienda, agricultura, Corfo. Entonces hay una red también que es posible aprovechar desde esa experiencia que tenemos nosotros frente a las catástrofes que hemos vivido en nuestro país, como también a la proyección futura, entendiendo que nuestra sociedad se hace, digamos, urgente y no podemos estar al margen de aquello en esa mirada que hemos levantado también, que es el contexto de este trabajo sindical que nos eligen para defender a nuestros compañeros y compañeras, pero también tener esta visión social y política que tenemos que hacernos parte también de esos derechos que hoy día la ciudadanía insisten y las exponen claramente cuando hay una rabia contenida que partió hace ya el último semestre del año pasado, después del 18 de octubre, con esta explosión popular, cuando se dijo basta de abuso, basta de desigualdad, basta de esta concentración de riqueza. Bueno, nosotros tenemos también la obligación de ponernos a disposición, no a liderar, ponernos a disposición efectivamente de lo que hoy día está viviendo nuestro país, de esa demanda pendiente. Por lo tanto, teniendo a la vista la situación en esta pandemia, que nos da a un grupo de compañeros y compañeras, nos tiene confinados en sus domicilios, con la ocupación y también preocupación de no contagiarse, nosotros hemos estado abordando salidas públicas, interviniendo también no solamente por nuestros funcionarios y funcionarias públicas, sino también por los chilenos y chilenas que seguimos atendiendo, porque en la medida que nos cuidemos nosotros, cuidamos también ese pueblo que no podemos exponerlo más de lo que hoy día ya tenemos la contratación. Entonces, hemos tenido esa capacidad también, y por supuesto la incorporación del territorio, y ya que estamos acá también, saludo a los compañeros y compañeras que están mirando este programa, en buena hora, y qué bueno que sea este espacio de autoformación sindical, que permite también entregar elementos donde el objetivo tiene fundamentalmente exigir este respeto a los derechos de los trabajadores, sin duda en un aspecto legal, pero también construir nuevos derechos sociales, que es lo que hemos tenido siempre, hemos relevado desde la NEF. Todos los chilenos y chilenas quieren recibir los frutos del progreso que se menciona cuando estamos en tiempos, y voy a ocupar una frase que ocupamos anteriormente, cuando se escuchaba desde los gobiernos, es decir, cuando estamos en paso de ganado cierto ganado un poquito más gordo, tenemos que guardarlo porque va a venir momentos de ganado más flaco, entonces hay que apretarse el cinturón, depende de las circunstancias y los momentos estructurales que se orientan desde el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, ahí nosotros creemos que también nuestra obligación es aspirar en este rol sindical, social y político, también a una sociedad mucho más justa,
en donde prevalezca, sin duda, y lo que hemos relevado siempre en nuestra confederación y en cada espacio sindical, cuando abordamos una tarea sindical, que prevalezca también esa mitad de país que queremos construir y aportar en esta disposición, donde prevalezca una plena democracia política, social, económica y cultural. Y por supuesto que ese es el objetivo que nosotros relevamos y creo que todo el mundo social organizado pone a disposición, donde garantice efectivamente a todos, los chilenos y chilenas, la igualdad en la dignidad humana, en las oportunidades y derechos, y que permite, por supuesto, desarrollar todos sus proyectos individuales y colectivos, y por supuesto también acceder a los medios de vida dignos y a las diversas expresiones de nuestra cultura. Entonces, yo creo que eso también para nosotros es fundamental relevarlo en este trabajo sindical y a propósito de esta situación excepcional, pero también son exposición situaciones que tienen que ver con el momento que estamos viendo. Claro, nos dicen que no perdemos sueldo, no perdemos trabajo, pero hay condiciones todavía pendientes, a propósito de que está Natalia, de condiciones precarias, contractuales, compañeros y compañeras honorarios que hacen el mismo trabajo que uno y que están postergados, compañero y compañera contrata. Entonces hay una situación que dejamos en suspenso, pero no implica suspenderlo, mantenerlos permanentemente en espera aquellas reivindicaciones que son planes de trabajo de las asociaciones, de la Confederación, y apuntan al desarrollo laboral, al fortalecimiento del Estado, a su función estratégica de los servicios públicos y también a la defensa del trabajo. Y algo que también hemos relevado en nuestra Confederación, y creo que es un principio que ha sido nuestro legado histórico y que tiene relación, es que esta sociedad y esta aspiración que tenemos tiene que estar basada en el estricto respeto a los derechos humanos, personales y sociales. Nosotros ahí hemos, históricamente, no ahora, y nuestra obligación de mantener también ese foco y ese centro en donde la igualdad social entre los géneros y también a propósito de la discriminación de las mujeres que hoy día están trabajando en sus domicilios, una carga 3 veces más que en el trabajo, con sus recursos, cuidado infantil, cuidado de adultos mayores, más otras tareas de la casa, se invisibilizan. Y yo creo que ahí también nosotros tenemos la obligación de relevar aquellos aspectos que no pueden ser olvidados, y nosotros, insisto, reclamamos también y ponemos en nuestros debates sindicales esta sociedad más equitativa, y por eso es que es importante avanzar en la democratización de todas las estructuras del país, algo que también está pendiente y está al debe, a propósito del debate del 10% que estamos ahí esperando, expectante, vigilante, movilizado, que va a ocurrir el día de mañana. Y por supuesto que ayude también a nivelar la cancha y cómo se hace una mejor distribución del poder. Por eso entendemos también desde la ANEF, y aquí estoy cerrando, compañeras y compañeros, apoyando los minutos también, que es fundamental que se generen estas condiciones que hablamos para extender, repartir y compartir el poder, porque también eso ayuda a una sana democracia. Y yo creo que en eso hay un aspecto donde nosotros hemos planteado como objetivo también dentro de las tareas de la ANEF, es que es necesario pensar y repensar, ¿cierto?, las libertades y el respeto a este pluralismo que tenemos en nuestro país, que está la riqueza de una sociedad donde reconoce a todos los mismos derechos, se supone, ¿cierto?, y que no puede haber más discriminación social, sexual o racial. Yo creo que también eso tiene un valor intrínseco superior y que enriquece a las personas y a nuestra sociedad en general. Por lo tanto, yo creo que ahí fundamentalmente creemos que lo que se viene a propósito del futuro en este nuevo proceso de plebiscito y ahí vamos a poner toda nuestra energía, ¿cierto?, en una nueva constitución, insisto, sobre todo en ese Estado que señalamos que es democrático y social de derechos. Nosotros también nos ponemos a disposición de poder no solamente poner nuestras propias reivindicaciones, sino que también relevar y consagrar aquella estructura moderna y progresista, porque tiene que ser así, de los deberes, derechos, incluyendo todo lo que ya también hemos dicho, reiteradas oportunidades como ANEF, que son los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales. Y ese carácter que es pluralista, por supuesto, para nosotros nos permite un mayor equilibrio entre los poderes. Así que esa Constitución tiene que reconocer, incluso nosotros lo tenemos por escrito estas cosas, y yo creo que también, ¿por qué no?, esa iniciativa popular de la ley. Creo que también es sano, pensando en ese futuro que podemos aportar en lo que significa este espacio sindical. Por ahí me quedo, compañeras y compañeras, y bueno, creo que ahí estamos aproximando lo que tú, Mabel, muy bien nos invitabas a compartir con los compañeros y compañeras de este ámbito, que es el ámbito de la Administración Central del Estado, de la estructura que tenemos como confederación,
de la presencia territorial, que es la riqueza también que nos permite seguir luchando por aquellos derechos que siguen pendientes, no solamente de nuestros compañeros y compañeras funcionarios y funcionarias públicas, sino también de aquellos derechos de los chilenos y chilenas que se siguen hoy día levantando con mucho más fuerza, incluso en la antesala de lo que hemos visto en las poblaciones, cuando hay una rabia acumulada, hay una frustración, hay un abandono, y también tenemos que estar muy alerta y disponibles para acompañar esos procesos que son parte de nuestra realidad nacional. Gracias, compañera Mabel y compañeros. Gracias, compañero presidente. Vamos a dejar con la palabra a otro sector del aparato público, ¿verdad?, que es más precarizado aún, que es el sector de los honorarios, en la voz de la compañera secretaria general de la Federación de Trabajadores Honorarios, la compañera Natalia Corrales. Nata. Voy. Primero, agradezco la invitación. Para mí siempre es un agrado estar con ustedes, compañeras y compañeros. Para no redundar mucho en el diagnóstico que ya hizo el Pepper respecto a la situación general, me gustaría puntualizar, como esto se trata, al parecer, de un espacio de formación sindical, repetir nuevamente de qué se trata el trabajo precario en el Estado, quienes somos nosotros, somos trabajadores y trabajadoras honorarios, que cumplimos las mismas funciones que los planticontrata, pero sin los mismos derechos laborales. Cuando vimos nosotros el título de la actividad que hice, Políticas Laborales, Desigualdad, Crisis y los Desafíos del Movimiento Sindical, es súper ambicioso, pero en resumen, nosotros lo que podemos decir es que respecto a las políticas laborales estamos absolutamente fuera de las políticas laborales del Estado. Nosotros somos resultado de la improvisación del Estado como empleador, y las formas en que el Estado ha actuado respecto a la situación de la y los trabajadores honorarios y las ganancias que nosotros hemos tenido tiene que ver más bien con la organización, con el poder de la organización y la lucha de las y los compañeros, que con una política de Estado, una política laboral para terminar con la precariedad laboral. Nosotros vivimos la precariedad, vivimos la desigualdad, principalmente en el caso de las mujeres que trabajamos a honorario, que obviamente, que ya es casi obvio, lamentablemente, ganamos menos que nuestros compañeros, que estamos más expuestas a situaciones de violencia laboral, y también es importante señalar que esta forma de precarización laboral es parte también de las nuevas formas de trabajo que surgen luego del plan laboral, y que tampoco las organizaciones sindicales de la época se han hecho mucho cargo, y tampoco las organizaciones sociales o la organización civil. Y ahí también nosotros tenemos que hacer un mea culpa por cómo nosotros reaccionamos como sociedad, como país, como organizaciones sindicales, cuando empiezan a surgir estas nuevas formas de trabajo amparado en la flexibilidad laboral, y que hoy tiene a la mayoría de las y los trabajadores sufriendo las implicancias de la desprotección laboral en medio de una pandemia. Y principalmente, por ejemplo, en el caso de los honorarios, nosotros ya vimos la suspensión del contrato del programa 4-7, que es un programa que funciona con trabajadores a honorarios y que depende del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Este programa fue suspendido hace aproximadamente 2 meses y 1.200 trabajadores quedaron sin su fuente laboral. Entonces, más allá de la situación que nosotros estamos viviendo ahora, como la crisis sanitaria y la crisis social, también tiene que ver con estas nuevas formas de trabajo que surgen hace años atrás y que ahora ya se escaparon de las manos. Bueno, el Pablo les va a explicar también de qué se trata el trabajo eventual, pero también dentro de los trabajadores honorarios no solamente estamos considerados los que cumplimos funciones en el Estado, sino que también están las personas que trabajan honorarios en el sector privado y que además cumplen funciones permanentes también. No solo me refiero a
a los artistas o a los oficios que boletean sin cumplir jornada, sino que hay gente que cumple jornada completa trabajando a honorario y no se le contrata como corresponde. Por otra parte, también es importante señalar la forma, bueno, conocer también la forma en cómo el Estado ha actuado frente a nosotros como masa trabajadora precarizada. En este contexto de pandemia. Ya antes, el actuar de este gobierno particular fue bastante rudo, por decir lo menos, con nuestro sector. El año pasado se nos obliga a cotizar definitivamente. Una de nuestras ganancias, bueno, de las luchas ganadas por la organización del AILO honorario, fue haber postergado la cotización obligatoria, que más allá de tener un fundamento económico, tiene que ver también con nuestra lucha contra el sistema previsional de capitalización individual, bueno, que ahora estamos viendo y que estamos todos unidos en esa misma causa, pero nosotros en su momento también hemos hecho una crítica contundente frente al sistema de capitalización individual, y esa es una de las razones por las que nos oponíamos a cotizar. Bueno, ya estamos obligados a cotizar, pero sin derechos laborales. Nosotros exigimos también del Estado, del gobierno, que presentara ciertas propuestas o ayudas para los trabajadores honorarios, independientes si trabajaban en el Estado o fuera del Estado. Y la respuesta del gobierno fue absolutamente mercantil, es una gerencia de retail que nos responde igual como le respondió a Ripley, con un préstamo. Al principio el proyecto era peor, era un seguro que nosotros íbamos a tener que pagar permanentemente, pero solo podíamos usarlo en época de catástrofe, y gracias a las presiones también de las organizaciones nuestras, se pudo avanzar al menos en que esto no fuera un seguro que financiaba directamente las aseguradoras, las AFC, que son las que estaban reclamando porque han tenido que desembolsar mucho dinero por las indemnizaciones y el pago por las suspensiones de contrato. Entonces, bueno, al menos pudimos terminar con eso, pero se mantuvo la lógica del préstamo, y la única ayuda que el Estado, que el gobierno ha dado a los trabajadores honorarios que quedaron sin empleo, incluso perteneciendo al Estado, es un préstamo, que incluye un subsidio, pero que ese subsidio es sorpresa, porque nosotros el próximo año, cuando hagamos la declaración de impuestos, vamos a ver si fuimos o no acogidos, beneficiados con el subsidio. No considera las cargas familiares. Entonces la visión que tiene el Estado respecto a los trabajadores honorarios es que somos prácticamente unas pymes individuales, no nos ven como trabajadores, y eso es parte de nuestra lucha, es parte de nuestra reivindicación, que se nos reconozca como trabajadores y trabajadoras, y que se nos reconozca la función pública en el caso de los que cumplimos funciones en el Estado. Y bueno, para terminar, decir también que dentro de los desafíos que nosotros nos hemos planteado, aparte de seguir acomodándonos como organización en este contexto de pandemia, que ya nosotros tenemos experiencia en tener una organización más bien flexible, porque no contamos con estabilidad laboral y despiden los dirigentes o las directivas completas, es también formar parte de la Organización Feminista de las Trabajadoras, que se presenta como una alternativa de una orgánica frente a la fragmentación de las y los trabajadores, de la clase trabajadora, y que la idea es que sea una intersindical con características de autoorganización y de desburocratización, que también ha sido un problema para las y los trabajadores que cumplimos funciones de manera informal. Los trabajadores informales hemos sido excluidos históricamente de las formas tradicionales del sindicalismo. Entonces, eso como resumen. Muchas gracias, Natalia. Sin duda, un elemento importante, entre el 2010 al 2019, la tercerización, que es trabajo precario, pasó del 11% al 17%, según las informaciones de la Fundación Sol. Y en el caso del aparato del Estado, los funcionarios honorarios hoy día están alrededor del 32% de las dotaciones
entre todas las reparticiones del aparato del Estado, no solo la administración central. Entonces, es un dato bastante importante a la hora de considerar de cómo va aumentando paulatinamente el tema de la precariedad laboral. Supongo que se va a referir a eso y a otros temas más. A continuación, vamos a dejar al compañero secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, a Norberto Díaz, para que haga sus 10 o 15 minutos de exposición y nos converse de estos y otros temas. Norberto Cachorro, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Mabel, oye, un gusto, un agrado poder compartir contigo y con los chiquillos, con todos, con Natalia, con Pablo, con José Pérez, con varios de ustedes, tú incluida, Mabel, hemos estado en reuniones, en asambleas, en comisarías, en muchos lugares de este largo y ancho país, así que un agrado estar en esta conversación y además la posibilidad de, voy a tratar de usar bien mis 10 minutos, tú me tienes que avisar porque si no se pueden convertir en muchos minutos más. Pero voy a tratar de... Te voy a parar porque te conozco, entonces te voy a tener que parar en algún minuto. Voy a tratar de ir rápido, dando solo como dicen algunos amigos míos, que yo leía las puras letritas negras, voy a hacer como las letritas negras de un libro, porque si bien es de formación sindical, entiendo que también un poco es como de debate de qué es lo que vamos a hacer, digamos. Chile venía malherido, yo creo que es evidente para todos nosotros que no se puede entender Chile de la pandemia sin entender Chile antes del 15 de marzo. Y Chile venía muy malherido. Venía malherido el 18 de octubre y venía malherido del 2011 y venía malherido del 2006 y venía malherido de la década de los 90 y venía malherido desde su modelo de transición. Y quiero decir esto porque el estallido del año pasado fue como unas semanas después de que Piñera dijera, frente a lo que estaba pasando en Ecuador o en Colombia o incluso en Venezuela, y lo que pasaba en Nicaragua, en otros lados, Piñera dijo algo así en algún lado, no recuerdo dónde, dijo que Chile era como un oasis en el resto de América Latina. Y a los días quedó la escoba, nosotros mismos, junto con ustedes, con la NEF y con los compañeros de la Unión Portuaria, de los sindicatos del puerto, habíamos convocado en septiembre a una primera protesta. Y digo esto porque no es solo Piñera el que dijo que aquí Chile era un oasis, sino que también fue la propia Concertación o los que gobernaron, los que de una manera muy complaciente dijeron que nosotros habíamos despegado de América Latina, que éramos un país distinto a América Latina, que nosotros éramos distintos, que habíamos aplicado el modelo de una manera tan perfecta, que habíamos tenido una transición pacífica y que al final aquí a todo el mundo le iba muy bien. Y lo que pasó al final es que Chile reventó el 18 de octubre, porque la basura se ponía debajo de la alfombra y porque hubo elementos del modelo económico, hartos elementos del modelo económico, que en lo sustantivo no fueron modificados y que al final todos miraron para el lado. Disculpe la expresión, voy a decir un garabato, porque siempre digo garabato, pero no, lo quiero decir como un chilenismo. Voy a decir un chilenismo para que... O sea, todos hicieron los hueones y frente al monopolio de los grupos económicos, frente a la concentración económica, y frente a la más mínima reforma laboral, todos se opusieron. Entonces el país terminó reventando. No había jaguar, el tigre se mojaba cada rato. Yo creo que independiente que hay sequía hace muchos años acá, una década y media por lo menos acá en la quinta región, independiente de eso, claramente cuando había invierno, Santiago se llovía entero, se cortaba entero y de país moderno no teníamos. Entonces nos encuentra la pandemia en marzo, además con un gobierno que nosotros hemos dicho que ha sido indolente en la pandemia, pero este gobierno fue indolente también en el estallido social. Y no es normal que los jóvenes pierdan un ojo en una protesta social. En las protestas de Hong Kong, a propósito de los que les gusta apelar el modelo chino, veamos la otra cara. En las protestas de Hong Kong, en los últimos 5 años, solo un periodista ha tenido una fractura ocular
en las protestas en Hong Kong, que por Dios que las hemos visto en televisión, que son duras. En Chile, yo no sé cuánto finalmente el número de muchachos que perdieron un ojo y 2 que quedaron ciegos. Este gobierno fue condenado por 4 organismos internacionales por violación a los derechos humanos durante el estallido. Entonces nos encontramos con un gobierno que estaba en el suelo, que debió haber renunciado, que debió haber convocado a elecciones anticipadas. Estábamos con un gobierno interdicto y con una clase política interdicta. Interdicta porque fue financiada ilegalmente por los mismos que gobiernan. Porque los que gobiernan fueron puestos por los empresarios. Los empresarios que sacaron una carta hace una semana atrás, que es una carta mafiosa, que es una carta que es la actuación propia de un cartel, que amenaza el mercado, que amenaza a los ciudadanos y que amenaza a la democracia. Eso es lo que hicieron los empresarios la semana pasada con esa carta. La Fiscalía Nacional Económica y todas esas instituciones que se la dan de tan independientes deberían investigar la actuación de los empresarios, porque sin lugar a dudas con su declaración intervinieron la Bolsa de Comercio de Santiago, bajaron las acciones y le provocaron un daño a las mismas AFP que ellos dicen que protegen, digamos. Digo esto ¿por qué? Porque yo no quisiera decir que lo que pasa en Chile se explica solo en la dictadura. Yo creo que se explica porque se mantuvieron muchos elementos intactos y siempre se buscó la manera, convenciéndose a 3 o 4 de la nueva mayoría para no tener esas mayorías que permitían hacer los cambios. La reforma laboral en el gobierno de la presidenta Bachelet yo creo que es la mayor demostración de lo poco que se quería hacer. O sea, se postergó la negociación ramal desde un inicio y la primera reforma, la que manda Javier Blanco en diciembre del 2014, es una vergüenza. Ahí hasta por insultar a Ripley a uno lo iban a desaforar. Pues, bueno. Los que tenemos, somos buenos para hablar y vamos a estar desaforados al tiro, digamos. Se le hicieron 800 indicaciones, el proyecto era y lo que salió fue bien pobre, con excepción de un par de cosas que efectivamente podemos en lo filosófico reconocer, el derecho a huelga, el fin al reemplazo, la titularidad sindical, la negociación interempresa, pero quedó postergada la madre del cordero de nuevo, después de 40 años, casi medio siglo, que es la verdadera libertad, que es la libertad de organizarte y negociar al nivel que tú quieras, que es la negociación más allá de la empresa. Voy terminando porque se me van a acabar los minutos. Nos pilló la pandemia con este tipo de gobierno. Entonces, en una pandemia, un gobierno que es indolente, que es frívolo, ¿qué hace? Lo mismo que ha hecho antes. Este gobierno ha seguido haciendo lo mismo que ha hecho antes. Este gobierno armó un famoso acuerdo nacional de nuevo, por segunda o tercera vez, que terminó siendo, creo, si no me equivoco, 12.000 millones de dólares a gastar en 24 meses. Cuando la propuesta del Colegio Médico, que era una propuesta bien conservadora, con los economistas de siempre, no con los economistas progresistas, porque también digamos esto con absoluta claridad, no porque sean economistas que asesoraron al Colegio Médico, ahora ellos se van a venir a vestir aquí de ropaje de progresistas, porque con esos economistas llegamos al 18 de octubre. Y yo lo quiero decir con absoluta claridad, porque en estas últimas horas del debate, de una parte de la centroizquierda y de la izquierda, hemos visto volver a pasar algunos que ocuparon cargos de ministro de Hacienda y ministro de Economía, que declararon en la prensa y en la televisión que el señor Julio Ponce Lerú era un destacado empresario de este país, o los que provenieron o saltaron del Fondo Monetario Internacional al Ministerio de Hacienda para el Ministerio de Hacienda terminar en el Canal 13 representando a Andrónico Luxi. Esos señores que asesoran a veces al movimiento social son los señores que también tienen un grado de responsabilidad en lo que pasó en Chile el 18 de octubre, porque esa gente fue la que se negó a cualquier cambio en estos años y bajo los ropajes del progresismo ocuparon cargos de gobierno cuando después dejaban los cargos de gobierno para representar a los más conspicuos grupos económicos. Y yo, como acostumbro a decir las cosas con nombre y apellido, me refiero a José Gregorio, me refiero a Rodrigo Valdés, me refiero a Nicolás Eizaguirre, y me refiero a otros que vienen de vuelta, pero que no tuvieron problema en pasear en helicóptero, los helicópteros de Soquimich, o visitar las empresas, las ex estatales que había controlado Julio Ponce Lerú después de la estafa que le hicieron a los trabajadores con el famoso capitalismo popular. Oye, pero voy terminando. Con ese gobierno se intentó un segundo acuerdo. Este segundo acuerdo es tramposo. Yo le he escuchado a los dirigentes públicos de la ANEF, a los asesores de la ANEF, particularmente al economista, una reflexión muy sensata. Ellos dicen que quieren más Estado, ellos dicen que quieren ayudar a la gente. Y lo que está haciendo el ministro Briones es cortar el presupuesto de Hacienda, reducir en 2.500 millones de dólares las asignaciones en obras públicas, en municipios, en vivienda,
De los 12.000 millones de dólares, solo 400 millones de dólares van a salud, o perdón, un 4% va a salud, un 2% va a los municipios, están reduciendo las obras públicas y las viviendas, cuando la propuesta conservadora del Colegio Médico eran 18.000 millones de dólares, ya la rebajaron a 12.000, en un tiempo además más largo, de plata que además no quieren mantener en el tiempo, de que no quieren mantener el tiempo. Entonces, ahora sí, para tratar de terminar, lo que le queda al movimiento sindical, yo creo que lo que le queda al movimiento sindical en esta hora, independiente de muchos errores que probablemente se han cometido, es no permitir, si me permiten hablar brevemente sobre la coyuntura, no permitir que se detenga el proceso plebiscitario. Lo de Chile es de fondo, lo de Chile es la pandemia y mucho más que la pandemia. Lo de Chile no se explica con esta pandemia solamente, sino que esta pandemia lo que hace finalmente es reflejar la pobreza de un Estado esquelético que no tiene posibilidad de responderle a la ciudadanía como corresponde en un país que de pobre tiene muy poco, porque Chile tiene de pobre muy poco. Ya quisieran, y lo podrá explicar mucho mejor que yo Pablo y otros, ya quisiera no solamente un país como este, con pocos millones de habitantes, con 17 que entramos en Buenos Aires, todo Chile entra en Buenos Aires, con los kilómetros de costa que Chile tiene, 4.500 kilómetros de costa directo para la pesca industrial y para la pesca artesanal, 88.000 kilómetros de costa si nosotros lo archiviéramos o consideráramos el cultivo de la pesca industrial con obviamente sustentable en el tiempo y no contaminante. Chile no solamente cobre, tiene litio, tiene recursos naturales, tiene un montón de otros recursos que otros no tienen. Chile está brutalmente mal distribuido, por tanto la pobreza y la miseria aquí no tiene explicación. Y yo creo que para resolver los temas de fondo lo que requerimos es que el plebiscito se lleve adelante, que el apruebo tenga un gran respaldo y que pueda haber una asamblea constituyente que permita a Chile, aunque sea siendo el último país que cambia su constitución, terminar con una constitución heredada de la dictadura. Todos los países de América Latina lo hicieron y el único país que le queda pendiente esa tarea somos nosotros y lo que pasó el 18 de octubre solo tiene explicación en la incapacidad de haber podido cambiar ese modelo de fondo. Eso, no hablo más. Eso. Hablé mucho. Tú casi me pasé, ¿no? Casi bien. Increíblemente no te pasaste. Increíblemente. Está justo. Te queda tu tiempo. Ahora te doy las gracias también, Cachorro. Y le vamos a dar la palabra a Pablo, presidente del Sindicato de Estibadores de Valparaíso, trabajadores eventuales, compañero además, fundador, muy joven, acá refundador, porque había existido y volvió a existir, de la coordinadora Noma FP. Un abrazo, Pablo, un gran luchador. Ahí prendió el micrófono. Pablo, te dejamos a ti con tu tiempo. Ya, disculpen. Buenas tardes a todos y todos. Estoy en el sindicato, entonces estamos entregando mercadería. Entonces ando pendiente de muchas cosas. Me ha costado concentrarme en el foro. Chao. Disculpen. Bueno. A ver, ¿cómo empezamos? Y esto nomás porque van pasando los minutos, compañero. Ya. Bueno, primero, a ver, como a modo contexto, ya que la mayoría de los que están conectados son trabajadores del sector público del Estado. Nosotros como trabajadores marítimos portuarios, la verdad no somos alrededor de más de 8.000 o 9.000 a nivel nacional. En Chile tenemos 3 tipos de puertos. Puertos públicos de uso público, pero la mayoría en Chile son terminales concesionados. Eso bajo la ley que implementó Eduardo Frei el año 97, la ley 19.542. El mismo sistema de licitación que se ocupa para las carreteras, los hospitales, las cárceles, etc. También se ocupa para la infraestructura estratégica del país, como la estructura del comercio exterior. Así que lo que eran portes se disolvió con Frei, y el año 2000 se hicieron las primeras licitaciones: Valparaíso, San Antonio y San Vicente, Talcahuano. Luego con los años han venido más, después en 2013 se licitó el Terminal 2 de TC Valde Valparaíso, así como se licitó el Terminal 1 en Valparaíso el año 2000. Entonces tenemos puertos públicos de uso público, bajo contratos de concesión, ya que el Estado no invierte en infraestructura. Por otra parte, puertos privados de uso público, por ejemplo el Puerto Ventana. Con lago HG.
¿Cómo? ¿Por Lago o Bachelet? No, por Frey. Pero el segundo en 2002. Les voy a pedir que después hagan Sí. las consultas, Sí, por compañeras. favor. Por favor. Ya. Luego, puertos privados de uso privado, por ejemplo, los puertos de Farcas o de la minera de Los Pelambres, que es de Luxemburgo, donde sacan sus minerales, básicamente. Ahora, dentro del contexto portuario, ustedes saben que el 90% del Producto Interno Bruto del país entra y sale por los puertos. Por lo tanto, es de alguna manera la llave y la puerta de entrada y salida de la economía del país. Ahora, la mayoría de los trabajadores que trabajamos en los puertos, han habido muchas transformaciones laborales y económicas y culturales que sería muy largo de explicar acá. Pero esa mayoría hay trabajadores contratados y eventuales como nosotros, como el sindicato Hostigadores. Mi sindicato es un sindicato que tiene de 1928, tiene 92 años y básicamente porque ahí se hizo el Código del Trabajo el 27. Pero un sindicato mucho más antiguo que es parte de todas las luchas sociales y laborales que se dieron en Valparaíso, por ejemplo, como la huelga de 1903. Entonces, un gremio que tiene una tasa de sindicalización que es más del 90%, y tiene una historia también, yo creo que va alrededor de 200 años, en verdad. Junto no solo con Valparaíso, sino de todas las ciudades puertos. Entonces somos un gremio que tiene bastante historia y una memoria social bastante fuerte. Ahora somos trabajadores eventuales y eso implica una modalidad de contratación que nos contratan por turno. Creo que tiene una precariedad distinta a la de los honorarios que hablaba Natalia, por ejemplo. Porque nosotros nos contratan al inicio del turno y nos finiquitan al término del turno. Pero tenemos un convenio de provisión de puestos de trabajo, que está regulado en el Código del Trabajo, que nos permite tener ciertos acuerdos. Si bien no tenemos derecho a negociación colectiva, la verdad es que mediante los hechos los convenios se van convirtiendo en especies de negociación. Y vamos un poco recuperando o teniendo ciertos derechos que la ley no nos permite, vamos generando fórmulas para poder tener ciertos derechos. Pero nosotros no tenemos indemnización por años de servicio, ni derechos a vacaciones y otras cosas. Inventamos fórmulas a veces para eso, pero no tenemos derechos por ley, como trabajadores portuarios eventuales, para que se entienda. Entonces eso hace que, la verdad, que tengamos bastantes precariedades en nuestra forma de trabajo para una rama tan importante para la economía. Ahora estamos en un proceso de discusión con el Ministerio de Trabajo y Transporte, que después de la huelga que tuvimos en Valparaíso en 2018 logramos poner dentro de los puntos de acuerdo la construcción de una nueva legislación portuaria. Hoy en día se está discutiendo en estos dos ministerios, más la Cámara Marítima, la SOFOFA y los exportadores de fruta, la SOEX, y todos los sindicatos nacionales portuarios de Chile. Hoy en día esto debería entrar ya en un debate parlamentario, estuvimos todo el año pasado discutiendo y ahora debería entrar en el Congreso y por lo tanto deberíamos más o menos tener una legislación mucho mejor a la que tenemos ahora, es nuestra expectativa. Sabemos que no está fácil, estamos en un contexto de pandemia, etcétera, entonces, pero eso es como a modo de contexto de la realidad laboral de nuestro sector. ¿Ya? Ahora, uno está claro que con la pandemia se vino a acelerar hay un movimiento de desaceleración global, finalmente. Se anunciaba esto de distintas proyecciones económicas, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. Y luego la pandemia cayeron aún más en picada todos estos fondos. La diferencia en las proyecciones actuales radica, yo creo, en la profundidad de la crisis económica y que esto obviamente va a aumentar globalmente la pobreza, el deterioro del empleo, la caída de la actividad económica de manera global. Y eso obviamente tiene un impacto también en el puerto. Un día las exportaciones han bajado, la importación alrededor de un 25% y la importación en un 10%. Eso también va a tener un impacto laboral en nosotros. Ahora, respecto al nombre del foro, creo que un desafío importante del movimiento sindical hoy es cómo el movimiento de trabajadores y trabajadoras puede generar una alternativa de poder, de gobierno. Yo creo que urge ponernos de acuerdo en una plataforma de lucha general por la defensa de nuestros derechos sociales y políticos. Podríamos agregarle reproductivos, todo lo que implica. Porque la crisis que hoy vivimos no es tan solo por la pandemia, sino que también está expresa, yo creo, de manera brutal la contradicción entre el capital y el trabajo, y sigue vigente, creo que expresa la vigencia de la lucha de clases, porque los que dicen que esto hoy no existe,
o que esto es algo del pasado, creo que con la crisis se ha demostrado su cara más despiadada. Ahora, en función de cómo los trabajadores y las trabajadoras construimos esta alternativa, en la crisis actual se expresa como el modelo tocó techo como tal y no da respuesta a los problemas de la gente. Porque la respuesta que ha tenido el gobierno, así como los distintos países de la región, finalmente están enfocadas las medidas en mayor militarización a través del estado de catástrofe, toques de queda, facilitar las condiciones para la destrucción del empleo y la precarización de los trabajos, con todas las leyes que hoy en día y el paquete de reformas que se están aprobando en el Congreso, desde que un poco antes y después de la pandemia, han pasado, el movimiento de trabajadores no ha tenido capacidad de poder hacer frente a todas estas medidas laborales, las leyes de suspensión del empleo y otras cosas, y las medidas que tuvimos al inicio de la crisis de no aplicar cuarentenas totales por el impacto que tenía de tener la producción, pero finalmente hoy en día, de manera forzosa y tarde, las cuarentenas se fueron aplicando. Y sabemos que todo eso redundará en una mayor crisis sanitaria, económica y social. Entonces, creo que el desafío del movimiento de trabajadores justamente es cómo construimos una alternativa. Y finalmente, yo creo como todo, las expectativas que tenemos de que al menos tanto las centrales de trabajadores que hoy en día existen, como los distintos sindicatos nacionales, podamos ponernos de acuerdo en el momento en esta plataforma de lucha por la defensa general de los derechos de los trabajadores. Una cosa se juega en el orden de las ideas, de las propuestas, ya programáticas, como queramos llamarlas. Pero otra apuesta que responde también al estado en el cual está el movimiento sindical, finalmente es la falta de fuerza. Cómo el movimiento sindical se constituye en un actor político que pueda también dar orientaciones y propuestas a estas crisis. Sabemos que las luchas no se ganan solo con papeles bonitos ni con frases rimbombantes. Finalmente es como el movimiento de trabajadores se constituye en una fuerza, en un poder. Y finalmente el que el movimiento sindical hoy en día no tenga mayor capacidad responde también a la correlación de fuerza del movimiento popular en su conjunto y a todas las fuerzas populares que hoy en día tenemos, que se expresan en el pueblo. Es decir, hoy en día tenemos una crisis no solo económica, sino también de organización y también una crisis respecto a las alternativas y las rutas, las orientaciones, las propuestas que vamos a tener. Y creo que urge ponerse de acuerdo al menos en una propuesta que pudieran ser al menos un plan, un paquete de reformas de fórmulas inmediatas con las cuales pudiéramos afrontar la crisis en el corto plazo. Y otras propuestas que obviamente son más de largo plazo, pero creo que al menos un par de medidas. Yo creo que, por ejemplo, lo que se está discutiendo mañana en el Senado respecto al retiro del 10% de la AFP es algo importante, porque si ustedes se fijan en general, todas las grandes fortunas acumuladas durante años por la AFP y sus dueños solo han sido fruto del trabajo y el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras. Hoy se llenan la boca hablando de preocupación por el futuro de nuestros ahorros, cuando históricamente lo único que han hecho es socializar pérdidas. Cuando las AFP pierden, lo que le llaman el concepto de rentabilidad negativa, todos nosotros perdemos fondos, pero finalmente ellos no dejan de ganar. Entonces, se capitalizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Entonces creemos que el proyecto de retiro del 10% de la AFP, en este sentido de la propuesta, de alguna manera es una ganada parcial con respecto a la AFP, nos ayuda a correr el cerco, finalmente en el camino de derogar el decreto Fuerza Ley 3500 y generar una alternativa a un sistema AFP tripartito de reparto solidario. Esto es una muestra, yo creo, pero creo que lo que debería hoy en día preocuparnos como movimiento sindical finalmente son el orden de las propuestas, cómo generamos una alternativa a la crisis y un paquete de reforma inmediata que pudiéramos impulsar como movimiento sindical de manera transversal. Y creo que hoy en día es alguna carencia que tiene el movimiento sindical y que tenemos que ponernos de acuerdo pronto, impulsar. Nosotros mañana, como sector portuario al menos, convocamos un paro nacional, que desde ya los invitamos a sumarse a todos los que están acá en este foro, y a los dirigentes sindicales y dirigentes también en este foro. Nos parece importante hacer una demostración de fuerza para el día de mañana, el primer turno, y creemos que hoy en día lo que se ha demostrado es que solamente con medidas de presión efectivas del movimiento trabajador y trabajadora podemos lograr cosas y conquistar nuestros objetivos y nuestros derechos. Eso nomás, compañeros y compañeras, por ahora.
Ahí sí, no podía abrir mi micrófono. Gracias, Pablo. Muchas gracias además por la claridad con que has presentado la situación del trabajo portuario, un poquito de historia y además la perspectiva que le pones al tema. A mí me parece relevante, estoy mirando que tenemos hartas conexiones y hartos comentarios, los vamos a leer en un rato, pero no quiero que se me vaya la idea, me parece tremendamente relevante esta mirada que estamos dando, ¿verdad?, respecto de situar la problemática más allá de este gobierno. Este gobierno ha sido brutal, pero claramente la condición de los trabajadores y las trabajadoras responde a un modelo en las relaciones laborales y no que ha sido asumido, ¿verdad?, por prácticamente todos los gobiernos. Y por tanto la fuerza y la decisión claramente está en los trabajadores y las trabajadoras. Voy a hacer lectura de algunas cosas para pasar a la segunda parte. Ahí María Bermúdez señala que todos los gobiernos de la región lo están haciendo mal, con o sin cuarentena, todos están más ocupados de resolver sus problemas políticos y salvarse el pellejo, en lugar de crear estructuras que actúen con eficacia frente a la crisis que enfrentamos. Isabel Margarita Barra nos dice: este gobierno no protege a los trabajadores y trabajadoras, por eso debemos seguir luchando por defender nuestros derechos con una constitución donde seamos reconocidos como sujetos de derecho. Vamos por la Asamblea Constituyente, tal como se exigió en las marchas a través de todo el país. Bueno, y hay varios saludos a la Nata Corrales, al Pablo, en fin, los otros son saludos, ¿ah? Preguntas todavía no tenemos. Si los compañeros que están en la plataforma quieren hacer preguntas, inscríbanse en el chat, por favor, si quieren hacer alguna pregunta. A mí sí me surgen algunas preguntas a propósito de lo que ustedes han expuesto. En primer lugar, porque más allá del diagnóstico que tenemos absoluta claridad, una precariedad tremenda que va en distintas formas, ¿verdad?, desde el trabajo por cuenta propia hasta los eventuales, y que hoy día suma prácticamente el 42% de la fuerza laboral chilena, pero además con un nivel de sindicalización que, si bien es cierto, tiene alrededor del 12% de tasa de sindicalización en el país, los sindicatos en el país, el 50,8% de los sindicatos de nuestro país no tienen más de 40 socios. O sea, tenemos el dato de que el 10%, solo el 10% de los sindicatos del país tienen más de 200 socios. Si a eso además le sumamos un elemento que es subjetivo, que no es de dato, pero que es palpable y que tiene que ver con el desprestigio generalizado de las instituciones, pero también de las organizaciones, con los niveles de falta de unidad en la acción, ¿verdad?, que hemos alcanzado. Entonces, resulta un poco más complejo estas corridas de cerco que Pablo mencionaba. Entonces, en términos de desafío, con esta realidad, con un modelo laboral que viene desde la dictadura, pero que no ha sido modificado y transformado tal como todos lo han expuesto contundentemente en ninguno de los gobiernos democráticos, y con este nivel de precariedad laboral, ¿cómo el pueblo trabajador chileno, la clase trabajadora chilena, se puede organizar para hacer frente? Porque tenemos claro que la única manera de tener, todos lo han dicho, los logros que se han tenido han sido con organización, con unidad, con organización. ¿Cómo hacemos para que eso se traduzca en organización y en unidad completa, con esas condiciones? A propósito también de lo que señalaba Norberto, y quiero mencionarlo al tiro para que cuando lo comenten de una preocupación que en lo personal me surge, a propósito de que tú decías textualmente que estamos con una clase política interdicta, ¿verdad? Efectivamente estamos con una institucionalidad interdicta. Para el estallido social, precisamente esa clase política reaccionó en un acuerdo cuando los y las trabajadoras nos declaramos huelga. El día que nosotros hicimos la huelga, después de más de un mes de estallido social,
ellos se asustaron. Eso Así es. significa que efectivamente cuando los trabajadores y trabajadoras nos unimos, abandonamos diferencias y presionamos unidos, hacemos reaccionar al otro. Pero a posterior, muchas organizaciones terminaron bailando en la cancha que esa propia clase política rayó. Porque hoy día cuando se habla del proceso, y que yo también comparto que es necesario cambiar la Constitución, mi pregunta es, bajo estas reglas del juego, sin asamblea constituyente, sino que con convención constitucional, bajo las lógicas, ¿verdad?, electorales propias de la elección de parlamentarios, podríamos llegar a tener 5 listas, ¿verdad?, 5 listas de constitucionalistas que representan los distintos conglomerados políticos. Entonces, ¿dónde se ve representado el pueblo ahí con una clase política interdicta? ¿Cómo transformamos y cómo hacemos mayoría dentro de esa convención constitucional para poder generar las transformaciones que Chile necesita? Dejo tirar esas preguntas y esos comentarios para los 4, ¿verdad? Todavía, a ver, estoy mirando el chat, hay una pregunta de Verónica, le vamos a dar la palabra a Verónica. Por el chat de el Facebook todavía no tengo preguntas. No. Entonces le dejo la palabra a Verónica. Verónica. Hola, saludos a todos. Que estén muy bien. ¿Me escuchas? De los funcionarios del Ministerio de Educación de la región de Valparaíso. Hola a todos y especialmente a Cachorro. Desde Valdivia tenemos algunos recuerdos. Mira, mi pregunta es bien simple, pero además un poco compleja, la hice con anterioridad. Creo que nosotros también tenemos que hacer una autocrítica como dirigentes, porque creo que de alguna manera, si bien es cierto, yo le echo la culpa a todos los gobiernos anteriores, de alguna manera no se han respetado los convenios internacionales de libertad sindical, el derecho a huelga, etcétera, etcétera. Creo que no se nos ha puesto, a los trabajadores nos ha puesto en el lugar donde corresponde, y en eso concuerdo con lo que dice Mabel. Pero yo pregunto, ¿por qué nosotros, como desde la CUT, no tan solo desde los empleados públicos, no hemos hecho las presentaciones? Porque la OIT tiene mecanismos de defensa de los derechos de los trabajadores, en especial a lo que se refiere a la en lo que es al trabajo honorario en el sector público, por ejemplo, en los convenios en los contratos inestables que tienen permanentemente los trabajadores contratistas de nuestro país. ¿Por qué no se ha hecho dentro de esos marcos de los convenios internacionales una queja formal a la OIT, existiendo un departamento de queja? Y la CUT ahí, yo lo encuentro que no ha sido proactivo. Cachorro, yo te veo permanentemente a ti, y yo te saco el sombrero porque te veo en la calle, en la lucha, permanentemente. Y sé que estás con nosotros, y otras compañeras también, pero cosas concretas, y ahí hay que asumir un rol nuestro como dirigentes sindicales. No hemos tenido la fuerza y también hemos perdido credibilidad, ¿no? Porque en algún momento a lo mejor se han hecho, ¿no es cierto?, concesiones en algún tipo de gobierno. Eso sin tratar de raspar, de herir a nadie, pero creo que, no lo hablo por ti, por favor, Cachorro, lo tengo claro que es así, pero creo que nos ha faltado fuerza también a nosotros como dirigentes, y eso también está muy unido a prepararnos un poco a lo mejor más para estar frente a las diferentes luchas que tenemos que entregar. Eso, gracias. Hay un par de palabras más. Les voy a pedir sí a los compañeros que van a hacer las preguntas, que hagan preguntas. Si van a entregar alguna opinión de contexto para la pregunta, traten de ser breves, si no los voy a tener que interrumpir y eso es desagradable. Así es que le voy a dar la palabra a... Disculpe, Mabel, disculpe. No te preocupes, Verónica. Alexia Antinao, dirigente de los trabajadores del Consejo del Ministerio de la Cultura y el Patrimonio. Hola, Mabel. Hola, Cachorro.
Hola hermano, ¿cómo estás? Un gusto Bien, verlo. usted, tanto tiempo. Saludos a la Nélida. Detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Gracias, gran mujer. Luego hay a todos, a Pablo Klimber también. Bueno, no, son varias cositas a propósito del tema de las contrataciones. En Chile en realidad son más de 3 tipos de contrataciones que hay que lo que generalmente uno comenta, que son los de planta, a nivel, digamos, estoy hablando macro de todo Chile. Planta, contrata, honorarios permanentes, honorarios que no son permanentes, eventuales como lo dice Pablo. Pero hay otro grupo de trabajo que alguien lo tomó ahí, que tiene que ver con los que están vinculados a los trabajos precarios dentro de los ministerios a través de fondos concursables, que son los monitores, cultores, creadores, en todo ámbito. Además están los campesinos, ¿ya? Que a veces se nos olvida también incluirlo dentro de esto. Valparaíso tiene una cantidad grande de campesinos, donde están también los temporeras. Entonces, un espectro bastante amplio de los tipos de contratación. La pregunta es cómo se ve, cómo vemos nosotros dentro de esto, y ahí recogiendo un poco las palabras del compañero del puerto, de generar, digamos, esta alianza que ya trasciende más allá del tema gremial. ¿Ya? Yo creo que en parte, todo lo han topado, y que tiene que ver con una alianza, digamos, más política, independiente de las diferencias que podamos tener. Todos sabemos que algunos de ustedes participan de una u otra forma en algún partido político, pero que ahí tiene que ver con un tema de los trabajadores, y que bien lo puso Pablo, reconociendo, digamos, también esto, a propósito de esta diferencia que hay, o esta contradicción, capital-trabajo. Entonces me gustaría saber las opiniones de ustedes con respecto a esta posibilidad que da el mismo Pablo de generar esto, y que también en parte lo toma Mabel, que no solamente los trabajadores, sino que todos los sectores sociales precarios. Y lo otro que, bueno, la pandemia lo único que ha hecho es poner en evidencia lo que ya se venía gestando desde hace hartos años, y esto desde el tiempo que se impuso la dictadura. Eso, gracias. Gracias, Alexi. Antes que me No corte la tengo claro, perdón, voy a preguntarle a la compañera porque no tengo claro si María Bermúdez quiere preguntar o solo quiere que le leamos los textos que ha escrito. Entonces, María, dime si quieres intervenir mejor. María Bermúdez. Ya, no, al agua. Entonces, le damos la palabra ahora a... Cambiamos el orden no sé si alguno de ustedes quiere responder de inmediato para no ser tan categórica yo. Yo breve nomás para que no se me olvide, si me lo permite, si me lo permite, Mabel, mira, sobre la autocrítica sindical, yo creo que hay una autocrítica sindical que hay que hacer. Hay una renovación pronta que tiene que haber en la dirigencia sindical. Ojalá que esa renovación implique una gran renovación, y los que han estado, me incluyo, podamos dar paso a otra gente que asuma responsabilidades. Esa autocrítica hay que hacerla, y va a haber un proceso electoral, ojalá que transparente, sin fraude, que permita renovar la central sindical, que creo yo sigue siendo la más grande y la más importante del país, la CUT. Pero quiero responder un par de otras cosas que tienen que ver con esta derrota cultural, para no mirar la viga en el ojo, o sea, ¿cómo se dice? La viga en el ojo propio o algo así. O mirar todo en la derecha o en el adversario. La OIT no es una organización de confianza. No lo es. No lo es. No lo ha sido ayer y no lo fue en el pasado. La OIT, durante los 30 años del retorno a la democracia, ha sido una oficina con conducción política. Y particularmente bajo el gobierno de la presidenta Bachelet entre el 2014 y el 2018, esa fue una oficina política. Si no, nos explica que ese es el único caso en todo el mundo en donde un nacional haya dirigido la OIT con activa participación política. Es impresentable que Guillermo Miranda, jefe de gabinete del ministro del Interior, José Miguel Insulza, haya asumido por 3 o 4 años la dirección regional de la OIT para América Latina, y particularmente con la oficina de Santiago. No solamente porque diplomáticamente no corresponde por norma diplomática, debería haber sido un ciudadano extranjero el que asumiera la dirección de la OIT en Chile, para que no se inmiscuyera la OIT como oficina en política pública. Pero lamentablemente la OIT no siempre da garantías para tramitar una queja. La CUT y otras organizaciones han presentado quejas
y no tienen tramitación, y eso no tiene nada que ver con que uno no valore el trabajo que la OIT en otros ámbitos pueda hacer. Pero creer que la OIT actúa en forma independiente es seguir creyendo que el viejito Pascuero existe. Y yo creo que el viejito Pascuero no existe, aun cuando si hay algún menor de edad aquí viendo el Facebook, la embarré, pero lo que quiero decir en el fondo en buena es que la OIT, como otras instituciones, no han dado garantías en Chile de transparencia o de eso. Y lo quiero decir con absoluta claridad a propósito no solamente de lo que nos correspondió a nosotros vivir en el tema del fraude de la CUT del año 2016, sino lo que ha sido la actuación política de la OIT en muchas ocasiones. Miren la actuación de la OIT en esta pandemia. La OIT en esta pandemia ha tenido una actuación, perdónenme, vergonzosa, porque finalmente lo que ha hecho es apadrinar varias de las ideas que el gobierno ha presentado, que no tienen ningún atisbo de participación. Si otra cosa es que nos pasemos película entre nosotros y creyamos de que porque nosotros estamos en un consejito superior laboral que el gobierno usa solo para cumplir la ley en forma formal, donde no pasan las leyes, en Chile hay participación, aquí no hay. Y lo segundo, a propósito del tema de la OIT, de la autocrítica sindical, yo creo que también hay una derrota cultural del modelo. Los viejos no les interesa la política, porque no ha habido no solamente educación cívica, no solamente porque ha habido una educación privatizadora, individualista, sino porque el modelo pensado en el sindicato de empresa, que se salva a sí mismo, que los viejos están preocupados de su propia organización y no la del resto, la falta de solidaridad entre nosotros, yo creo que es una gran derrota cultural del movimiento sindical chileno en términos de que eso nos tiene al final aplastados. A nadie le interesa el destino del otro, a todos les da lo mismo el destino del otro. Miren lo que ha pasado en el metro, a propósito de la pandemia, a propósito del alcohol gel, a propósito de lavarse las manos, a propósito de la sanidad. ¿No les parece a ustedes que las funcionarias públicas más importantes en este país, en el caso de la región metropolitana, no deberían ser las trabajadoras de aseo del metro de Santiago? ¿No deberían tener ellas contrato estatal, funcionario público, estatuto administrativo, derecho a organizarse y la posibilidad de negociar colectivamente? No, porque esta pandemia lo que también nos tiene que enseñar es que nosotros finalmente los empleos más humildes, peor pagados y más discriminados, al final terminan siendo los más importantes. Y lo digo porque aquí hay uno de los corazones de la traición bajo los gobiernos de la concertación al movimiento sindical, que es la subcontratación. Porque el año 2006, con esta idea termino, mientras se promovía la ley, el fin a la subcontratación, el término de la subordinación indebida, de la dirección directa sobre los trabajadores, que permitió que la dirección del trabajo le dijera a Codelco que tenía que internalizar 4.000 o 5.000 trabajadores que estaban ilegalmente suministrados, el mismo gobierno que promocionó la ley para que terminara la subcontratación, su propia empresa estatal, encabezada por José Pablo Arellano y por Raimundo Espinosa del movimiento sindical, terminaron impugnando las atribuciones de la Dirección del Trabajo y convirtiendo esa ley en letra muerta. Y esa es un cuchillo que tiene el movimiento sindical, que no le podemos echar la culpa a la dictadura. Eso es responsabilidad de los gobiernos de la concertación. Y perdónenme, porque si esa ley se cumpliera y Codelco no hubiera impugnado las atribuciones de la Dirección del Trabajo, perdónenme, no sé si el mundo sería distinto, pero en Chile habría harto menos subcontratación. Pero la Dirección del Trabajo perdió en la Corte Suprema. ¿Quién le puede ganar a Codelco? ¿Quién le puede ganar a Codelco en un litigio y en una pelea si en Codelco han hecho lo que han querido? No le preguntan ni a los gobiernos. Codelco hasta con los milicos se gobernó solo. Digo esto a propósito de los que dicen que Codelco es muy grande. Sí, po. Codelco es la minera más grande del mundo. Manda por sobre los gobiernos. ¿Qué podía hacer Patricia Silva, directora del Trabajo el año 2006, contra todo el poder de Codelco? ¿Qué ha podido hacer Jorge Bermúdez, que todavía litiga en los tribunales de justicia contra Codelco? Porque otra cosa es que hoy día, después de 2 o 3 años, todos se hagan los hueones y ahora respeten a Jorge Bermúdez, pero primero todos lo hayan querido sacar, incluido una parte de la izquierda que quería sacar a Jorge Bermúdez. No solamente la UDI quería sacar a Jorge Bermúdez, para que seamos claros, cuando empezó a investigar los fraudes económicos en Codelco. Digo esto para no caer en trampa y en caricaturas de creer de que todo es todo lo que brilla solo. El daño que Juan Pablo Arellano y Codelco le hizo a la ley de subcontratación es un daño
inconmensurable al movimiento sindical, porque una ley que estaba bien inspirada finalmente terminó siendo ley letra muerta. Eso nomás, me quedo ahí. Gracias, Cachorro. ¿Algún otro compañero, Pablo? Sí. Solo quería comentar un par de cosas respecto a lo que decía Alberto y con respecto a la pregunta. O sea, por ejemplo, respecto al rol de la OIT. ¿Qué atribuciones tiene la OIT hoy en día de sancionar a los países que no cumplen la legislación laboral o los derechos humanos o otro tipo de cosas? O sea, ¿qué atribuciones tiene la OIT? O sea, no solo no creer en el viejo escuero, sino que en el fondo también finalmente no creer en las películas de fantasía. O sea, finalmente hoy en día la OIT solamente es un testigo pasivo, silencioso, que puede mandar recomendaciones a los gobiernos, puede mandar actas, una serie de cosas, pero no tiene ninguna capacidad ni ningún poder político para poder implementar o que se respeten los convenios internacionales. Entonces, finalmente, la OIT, ni ningún organismo internacional, no tiene ninguna atribución para poder hacerlo, ni la ONU lo tiene. Finalmente, cualquiera que habla contra la ONU es muerto. Vean lo que le pasó a Gaddafi y una serie de presidentes internacionales cuando se atrevieron a hablar en contra del rol del G5, el G7, viéndolo cómo terminaron con invasiones y siendo muertos. Pues. Finalmente lo que pasó en Irak, para que voy a profundizar en ese tipo de cosas. Entonces, finalmente, hoy en día, cuando hablamos de que el capital se impone por sobre el trabajo, finalmente son algo muy conceptual, algo muy ideológico. Pero finalmente es algo muy concreto cuando uno lo sopesa frente a las cosas, por ejemplo, que estaba diciendo Alberto respecto al rol de Codelco. Porque finalmente, en Chile, el Banco Mundial, hoy en día, por ejemplo, Chile va a pedir más de 30.000 millones de dólares al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, para sopesar la crisis. ¿Qué implica eso? En Chile del año 83 al año 97 se implementó el Consenso Washington. ¿Y eso qué significó? Finalmente la subordinación de Chile a las políticas neoliberales. La privatización del agua, la privatización de los servicios de transporte, de telefonía, de otros derechos fundamentales. Entonces, finalmente, cuando uno dice que el capital se impone sobre el trabajo, se refiere con este tipo de cosas. Hoy en día, con la revuelta que hubo el año pasado, ahora con la pandemia, ¿seremos capaces en 100 días más con una convención constituyente de cambiar algo o parte del tablero de ajedrez? Yo como pregunto, o sea, finalmente, ¿cuál es la fuerza del movimiento social, del movimiento sindical, del movimiento de mujeres, del movimiento de pobladores, del movimiento estudiantil, de todos los actores del movimiento chileno? ¿Seríamos capaces de dar vuelta algo del tablero de ajedrez? Y como decía Jaime Guzmán, la Constitución justamente la redactó de una forma en que el enemigo pudiera hablar igual que él, dándole muy poco margen de maniobra. O sea, cuando se habla de los 4 candados que tiene hoy en día la Constitución chilena, ¿seremos capaces de que con esta convención constituyente cambiar las reglas de juego? Porque finalmente, ¿cuáles son las alternativas que se pueden desprender de ahí? Yo me aventuro a 2, siendo un poco patudo, pero si el modelo no es capaz de dar respuesta, me imagino que se tendrá que generar un nuevo pacto de gobernabilidad para que en el fondo el sistema siga creciendo, o no se va a hacer sostenible el descontento popular. Lo más probable es que tengamos una salida autoritaria, distinta a la del 73, obviamente, pero con una profundización de la militarización del país. Porque finalmente, hoy en día tenemos un poder político dividido, la crisis de Chile Vamos, todo lo que hemos visto todos estos días en la prensa, como el gobierno, el poder político, el Tribunal Constitucional, la Corte de Apelaciones, finalmente el sistema se está haciendo agua por todos lados. Entonces ahí, ¿seremos capaces a través de esta imagen de la Convención Constitucional generar un nuevo pacto social que en el fondo las mayorías explotadas y oprimidas, empobrecidas del país, golpeemos la mesa y hagamos un sistema a nuestro favor? No sé. La verdad no lo sé. Todo va a depender un poco
de cómo de las correlaciones de fuerza que vayamos constituyendo. Las cosas, las condiciones nunca están dadas. Pero creo que en el fondo urge ponerse de acuerdo en algunas cosas, más allá de esto. O sea, yo en verdad veo un escenario bien difícil, en verdad. Eso no más que decir. Nata. Cuando la compañera hacía la consulta sobre la OIT, me acordé de una presentación que hicimos con el Pepe, junto con nuestra federación, con la NEF. Demandamos al Estado por prácticas antisindicales, porque despidieron a dirigentes sindicales de los nuestros, de honorarios. Eso fue hace como 2 años, ¿no, Pepe? Hace poco yo me acordé de eso y empecé a buscar los correos y me contacté con la persona a cargo de la OIT y me respondió súper contenta y optimista que los papeles habían llegado hace un mes a Ginebra. Entonces, después de más de un año, habían llegado a Ginebra. Y que después de eso tenían... No, maravilloso, está funcionando maravilloso. Y que después de esto tenía que pasar por una comisión evaluadora, es el primer filtro. Y ese primer filtro determina si la denuncia tiene mérito o no tiene mérito para que la comisión que tienen ellos, no sé si investigadora, no me acuerdo el nombre, pueda empezar a investigar el caso. Entonces, debe estar todavía en el filtro. Y si se aplica, o sea, si pasaba esa barrera, la única acción que tenía, que podía generar la OIT era, primero, preguntarle al gobierno, al Estado, al gobierno en este caso, señora ministra del Trabajo, bueno, ¿por qué actuó así? ¿Por qué no defendió los derechos sindicales? Y tampoco había un plazo para que el Estado chileno responda. Entonces, finalmente nosotros podemos estar 30 años esperando que el Estado le responda a la OIT. La OIT, como decía el Pablo, no tiene facultades, no es vinculante la decisión de la OIT, por lo tanto no tiene la capacidad de obligar al Estado a cumplir una determinada norma, solamente recomienda. Entonces, en el caso nuestro, que despidieran a los dirigentes y que nunca más los volvieran a contratar, la OIT podría decir, en el mejor de los escenarios, Estado chileno, por favor, respete la próxima vez los derechos sindicales. Entonces, la verdad es que la OIT no tiene peso, no representa, al menos para nosotros que lo vivimos, no representó un apoyo, no lo sentimos como un apoyo real. Sí, bueno, las trabajadoras, los trabajadores de la OIT tienen muy buena voluntad y pueden acudir a foros y respecto a eso, a la difusión de los derechos, sí, hacen un buen trabajo y eso hay que reconocerlo. Pero en términos de obligar o de generar alguna acción que efectivamente el Estado le duela, no, eso no ocurre. Lo otro es cómo hacemos también para mejorar el nivel de organización que tenemos y tener una correlación de fuerzas mayor. Nosotros hoy día conversábamos con mis compañeros y también nos acordábamos de cómo nosotros sufrimos antes, porque sufrimos la discriminación del mundo sindical tradicional. Y bueno, ustedes, se los digo con todo respeto, ustedes me conocen, yo no nos tenemos malas, pero sí es importante recordar o reconocer que la estructura sindical tradicional ya no sirve para el contexto actual. Estamos, la Mabel lo dijo, más del 40% de los trabajadores vivimos en la informalidad. Nosotros nos organizamos vía sindicato porque somos patúos y patúas, y porque necesitábamos de algún modo organizarnos, porque tampoco no fuimos acogidos por las organizaciones formales existentes, ANEF, ACEMUCH, UFEMUCH, en el Estado, ¿ya?
porque no cumplíamos con los requisitos, que es ser funcionario. Y ahí voy al punto, que tiene que ver con la burocratización de las organizaciones sindicales, específicamente los requisitos que tú tenés que cumplir para estar o formar parte de la organización. Nosotros no pudimos incorporarnos en las organizaciones existentes, entonces armamos la propia, con muchas falencias, con muchos dirigentes caídos en el camino, y también aprendimos a relacionarnos sindicalmente con las organizaciones tradicionales como usted, y aprendimos mucho de usted. Pero creemos que es importante que las estructuras, las estructuras estas antiguas de tipos de organización sindical, vecinal, bueno, territorial, funcional, tienen que ir cambiando y tienen que abrirse a las nuevas formas también de participación y de trabajo. Porque finalmente el sector informal no sabe cómo, no tiene dónde organizarse, no hay un espacio. No hay un espacio. Entonces, tenemos los trabajadores de las aplicaciones, ¿cierto? Que muchas veces no se pueden organizar porque ni siquiera se conocen entre ellos. ¿Y a dónde acuden ellos? Pueden ir en ayuda a una CUT o a otra organización, pero ¿qué les van a decir? No, que ustedes no cumplen con el requisito quizás para organizarse o formar un sindicato. Entonces, esas son trabas son trabas legales que yo creo que debiéramos empezar a eliminar. Y por eso también, y voy a ser majadera en esto, por eso también encuentro tan interesante la intersindical que se plantea desde la Coordinadora Feminista 8M, porque precisamente sale en respuesta a esta masa y esta necesidad de organizarse y de pertenecer al mundo sindical, pero que no cumple con los requisitos para poder formar parte del sindicalismo tradicional. Creo que esa es una tarea también para todos, para nosotros que somos súper jóvenes en edad y en edad sindical y en edad humana, y para ustedes también, pues para las organizaciones más grandes que tienen mucha experiencia, que a nosotros al menos con la quinta región tenemos un agradecimiento eterno por cómo nos han apoyado y enseñado, y eso. No sé si respondí todas las preguntas. Gracias, muchas gracias. Pepe, antes de darte la palabra, voy a leer algunas otras preguntas que han llegado. Yo soy re mala conductora, me cuesta esto de estar a tres bandas leyendo chat, y María Bermúdez además señalaba que como no tiene micrófono, lo escribe todo en el chat, dice... el gobierno, todo esto pasa porque el gobierno empleador trata al empleado individualmente, y de hecho cualquier problema que tengamos con el patrón se resuelve en la dirección del trabajo y no con el sindicato, y eso es parte del modelo neoliberal. Y al mismo tiempo pregunta, ¿cómo resolver el tema entre la salud y el trabajo hoy día? No tiene micrófono. Por otro lado... eso lo escribí yo mal por si acá. Ah, ya, decía Carlos, María. neoliberal, el tema de la dirección del trabajo. María Nempi dice, hoy es cuando los sindicatos y asociaciones deben cumplir más que nunca su rol fiscalizador en las empresas y servicios. No volvamos a vivir lo que pasó con la reforma laboral. Nos preguntan también cómo se resuelve el tema de la unión, dice, pero de la unidad. Este gobierno necesita una sacudida grande y los únicos que se lo pueden dar son los portuarios, mineros y el transporte terrestre, son los únicos que aún siguen trabajando. No por desmerecer a los otros gremios, pero al no estar activos no pueden apoyar como por ejemplo los de Profesores y Salud. Falta una mesa nacional. En fin, bueno, hay hartos comentarios más que preguntas. Hay una insistencia también respecto de esto del poder, el poder de los trabajadores, o los trabajadores en la toma del poder, que es lo que planteó un poco el Pablo. O sea, te preguntan a ti, ¿no hay alternativa? Hay dudas y comentarios, pero tengo una mala noticia.
nos va quedando súper poco tiempo, se pasó volando este periodo. Entonces yo le voy a dar la palabra al Pepe y después vamos a dar una vuelta solo para las despedidas, ¿ya? Así que Pepe, para que puedas responder brevemente, 2-3 minutos te voy a dar para que puedas responder a las cosas que se han comentado y se han dicho. Ya, a contar de ahora, ya, mira. Ya. Primero, nadie nos regala nada a los trabajadores y trabajadoras. Nadie. Ni un gobierno más cercano, ni más lejano, jamás. Y eso ha sido un aprendizaje también de vida en nuestra propia confederación. Ha sido a punta de forzar negociaciones, a punta de movilizaciones y fortaleciendo sin duda también el trabajo con las bases, haciendo cargo también de esas transformaciones que son esta mirada social y política, que son las demandas sociales que están pendientes. Entonces tú también abarcas un plano de mantenerte en constante tensión y ocuparte. Eso no es una receta, no estoy descubriendo nada nuevo. Para nosotros es lo que dinamiza, por cierto, también de los instrumentos internacionales. Nosotros somos afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores, somos afiliados a la Confederación Latinoamericana de Trabajos Estatales, somos afiliados a la Internacional de Servicios Públicos. Ahí tenemos también la internalización de cómo vamos buscando apoyo, donde empecemos a golpear y a dañar la carrocería de un gobierno determinado. Cuando ponemos estos debates públicos en la pública, por ejemplo, a fin de mes estamos con nuestra CLATE en la Comisión Internacional de Derechos Humanos denunciando la violencia ejercida, por ejemplo, de las compañeras y compañeras de Valparaíso, en la persona de nuestra presidenta, y de los 20 compañeros que estuvieron detenidos, cómo fueron violentados sus derechos humanos. Entonces, ahí está también ocupar los instrumentos. Mira, yo comparto lo que dice el Cachorro y el Pablo. La verdad, no hay que esperar mucho, y yo creo que al revés, ese es un ámbito tripartito que siempre uno en la formación te enseña, ¿cierto?, de que ahí están los gobiernos de turno, el poder empresarial marcando la pauta, poniendo los límites, y están los representantes de los trabajadores. Entonces nosotros lo que hacemos es ocupar el brazo articulado, intelectual, técnico, de ACTRAP, que es el acompañamiento de los trabajadores en materias técnicas, y lo que hacemos es, cada vez que podemos, le damos golpes también ahí, que son hechos políticos, sindicales para nosotros, en donde hacemos presentaciones y observaciones. El año pasado hicimos observaciones al convenio, a la falta de incumplimiento, el convenio 87, 98, 151, 102, 134, etc. Algunos dirán, eso es como un saludo a la bandera. Bueno, la propia Natalia se acordaba de esa presentación. Nosotros, yo creo que hay que ocuparlo, hay que fortalecer ese espacio laboral que está ganado también, porque en un ámbito tripartito, más allá que nos guste o no, yo creo que si existe hay que aprovecharlo como un instrumento. No va a condenar a un Estado, pero le va a rayar la carrocería, porque no va a poder pararse en la tribuna mundial diciendo nosotros somos los más democráticos, cuidamos los derechos fundamentales, respetamos los convenios internacionales. Falso. Porque aquí esta confederación, este sindicato, esta organización en el mundo ha presentado sus observaciones y atenta con los derechos fundamentales, atenta contra la falta de democracia, atenta contra los principios que hoy día nosotros queremos relevar. Yo creo que también en ese principio que digo, y estoy cerrando para los minutos, también nosotros ahora hace poco, nos creíamos contra el presidente de la República, que la Comisión Chilena de Derechos Humanos, tenemos una alianza hace muchos años, 40 años como ENEF, la profundizamos después del 18 de octubre, la seguimos trabajando en este periodo de pandemia, y dijimos, bueno, estamos disponibles para suscribir también contra el exministro de Salud por la irresponsabilidad tanto de la administración, manejo y ocultamiento de información que pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores públicos, los trabajadores en general y también de los que no tienen voz y que no tienen posibilidad de presentar un recurso. Por eso suscribimos esa querella y eso también es un hecho que más que el protagonismo tiene que ver con la convicción profunda de que, insisto, son espacios que hay que ocupar, que hay que explorar y hay que materializar. Y para lo que se viene, bueno, hay desafíos. Aquí nos cruzan los egos, nos cruzan los egoísmos, las ambiciones sectarias. Yo creo que hay que ser también mucho más amplio de cómo nos ponemos a disposición más que a liderar, porque efectivamente, y tuvimos la experiencia, y Pablo y el Cachorro se acordaban, yo creo que, y Mabel también, el 12 de noviembre, cuando nos juntamos todos, generamos una tremenda amenaza para el poder. Bueno, hay que retomar esa energía, esas fuerzas, esas convicciones, dialogar más. Yo creo que también tenemos ahí algunas debilidades, partiendo por nuestra confederación también, pero yo creo que tenemos que tener la disposición de retomar esa unidad en la acción para que efectivamente todos los movimientos sociales, sindicales organizados y la sociedad en su conjunto vamos también a presionar para que, bueno, de una vez por todas este país se transforme en un país que no es el que hoy día estamos viviendo, y menos esta situación de pandemia mundial donde se pone en riesgo, insisto, la salud y la vida de los chilenos y chilenas.
por ahí me quedo presidente, disculpe si me pasé, pero poco tiempo. Muchas gracias, Pepe. Les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes, pero me voy a poner pesada, porque además de que quiero que se despidan, también que hagamos algunos llamados más concretos respecto de lo que se viene, porque claro, el diagnóstico es, como dicen por ahí en el chat, el diagnóstico es terrible, y lo que vemos en realidad es bastante deprimente, si uno lo ve desde la perspectiva de lo que estamos sufriendo y de lo que hemos venido sufriendo por décadas. Pero también lo señaló Pablo, lo señaló Cacho, bueno, lo han señalado los cuatro. También hay algunas corridas de cerco que se han hecho, que nos han costado mucho esfuerzo, porque cada proceso de unidad y de acción significa previamente 20.000 peleas. O sea, para llegar a un acuerdo en el mundo sindical, y es bueno que la gente lo sepa, para lograr un acuerdo unitario en el mundo sindical es necesario haber tenido antes 100 disputas, 100 peleas previas, porque esa es la diversidad además que tenemos y en la que existimos y en la que nos movemos. Pero hoy día nos estamos enfrentando a algunos desafíos, y la pregunta del millón es si los vamos a enfrentar juntos o no. Porque con una clase política interdicta, efectivamente, y con una asamblea constituyente que no es asamblea constituyente, y con una pandemia encima, ¿verdad? Y con ¿cómo vamos a enfrentar el proceso de transformación que Chile necesita? Y no estoy diciendo que lo lideremos, sino que cómo lo enfrentamos. Entonces, en la despedida, por lo menos nosotros, desde acá, estamos disponibles, como lo hemos estado siempre, para todas las articulaciones, para todas las coordinaciones que signifiquen avanzar para ir corriendo cada vez los cercos. Entonces, ¿cuáles son las disposiciones que efectivamente podemos tener? Porque además de terminar este encuentro hoy día, tenemos que después de este encuentro ir a agarrar las cacerolas y meter bulla hoy y mañana. Así que vamos a dar la vuelta, vamos a partir por el que terminó, partimos por el Pepe. Mira, aquí hay directo, yo creo que para sintetizar esta reflexión final que es de despedida, primero agradecer la invitación, compañera presidenta, y al Consejo, también nuestra NEF. Felicitaciones por la iniciativa, saludos a todos los que están escuchando, viéndonos, y por supuesto a Pablo, a Norberto Cachorro, a la Nati también, ahí siempre con mucho afecto y cariño y reconocimiento de su trabajo también. Yo creo que esta amplitud tiene que haber ampliar, digamos, esta capacidad, y tú lo dijiste, no liderar, sino que cómo nos ponemos en sintonía de la experiencia que hubo el año pasado, en noviembre, en segundo semestre del año pasado. Ahí yo creo que eso nos permitió darnos cuenta que somos un poder. Es decir, cuando la unidad pasa más allá del diagnóstico y tenemos la constatación de que dejamos las diferencias, suspendemos las complicaciones humanas y ponemos en la línea, ¿cierto?, del vector, ¿dónde está el objetivo? Queremos un país más igualitario, que con más justicia social, sin concentración de reducir la riqueza, con recuperar el derecho al agua, a la salud, a la vivienda, al medio ambiente sano, libre de contaminación, a derechos fundamentales que tengan relación incluso desde el rol del Estado, este rol que yo recibí anteriormente. Entonces, ahí esa capacidad de profundizar y no empezar a sacar cuentas también egoístas, sino que ser capaz de estar disponible para todos y todas. Yo creo que eso es un desafío porque tenemos harto trabajo en cada uno en su responsabilidad sindical, social, pero tenemos que dejarnos ese espacio que vivimos el año pasado. Yo creo que eso reconforta, eso también se mira desde la sociedad cuando dicen, mira, quienes no podemos organizarnos, tienen un referente que aglutina a muchos sectores, como nos pasó también, y Pablo y Cachorro y Nati se acuerdan, que es lo que hicimos ese 12 de noviembre cuando nos articulamos, congelamos las diferencias y nos pusimos a disposición de este pueblo que crea más justicia social. Entonces yo creo que ahí, y como lo dije al inicio también, en el punto anterior, si nadie nos regala nada, se acciona, somos dialogantes por esencia, pero con la firme convicción de que todo se hace con movilización. Y en eso, esta confederación tampoco ha bajado la guardia, ni antes ni ahora, ni menos tampoco mañana, para mover el cerco más allá, insisto, de estos acuerdos populares, acuerdos a espaldas de los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto del pueblo que ni siquiera tiene la posibilidad de representar sus propios intereses. Ahí nos hacemos cargo también con esta visión social y política. Eso, compañeras y compañeros.
Gracias, Pepe, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y sé que va a estar los próximos días también. Natalia. Nata. Ya. Un llamado, tengo que hacer un llamado. Despedirte o hacer algún comentario respecto de cómo para adelante, cuál es el compromiso para adelante. Primero, entender que somos pobres todos, y todas, y todes. Si no trabajamos en este país neoliberal, nos vamos a morir de hambre, o vamos a morir, si no tenemos plata, nos vamos a morir en una sala de espera esperando atención en un hospital. Esa idea de la clase media alta no existe, y me alegra que ahora la mayoría de los chilenos se haya dado cuenta de eso. Pero me entristece que tengamos que sufrir como pueblo para poder darnos cuenta. Ahora mucha gente que está estirando las tarjetas, que estaba viviendo de las puras tarjetas, la gente que está sin trabajo desde febrero, marzo, ya no la puede usar, está colapsando, y lamentablemente este cambio de, no sé si llamarle un cambio de conciencia, pero sí un remover de los cimientos conlleva mucho dolor también. Pero también implica crecimiento y entender que la única forma de vivir en una sociedad más justa es efectivamente, primero, ser conscientes de que necesitamos estar unidos, organizadas. Segundo, que no podemos seguir viviendo en una realidad que no es la nuestra. Me refiero a la gente que está sobreendeudada, que entiende como normalidad, como que normalizó. A lo que voy es que las personas normalizaron el vivir en cuotas. Y eso es lo que ahora está finalmente chocando con la realidad, y se están dando cuenta de que no vivían su realidad, lamentablemente. Y lo otro es que insistir en que nosotros como organizaciones tenemos esa gran responsabilidad de empezar a adecuarnos a los tiempos que se viven, empezar a abrir nuestros horizontes y entender también que las demandas no son solamente sectoriales, y eso es una cosa que también, debo decir, he aprendido mucho de ti, Mabel, de la región, de la quinta región, que es la más cercana a mí, que tiene como propósito no solamente ocuparse de las demandas sectoriales, sino que también intentar esta amplitud hacia la comunidad, porque ese también es un rol que nosotros tenemos que cumplir como sindicalistas, pero nos encontramos muchos dirigentes con esta traba también de nuestros mismos compañeros y compañeras que nos frenan cuando nosotros queremos apoyar una causa que es más bien social, más general, y no tan sectorial o desde que involucre solamente al sindicato. Pero con el tiempo esto ha ido cambiando, y yo tengo esperanzas de que lo vamos a lograr. Así es que bueno, eso. Para terminar, solamente creo que tenemos que seguir luchando, seguir organizándonos. Personalmente no tengo mucha fe en el proceso constitucional, pero sí, ya que es lo que hay, a lo mejor puede que resulte. También eso depende de nosotros, es verdad, sí depende de nosotros. Y también depende de nosotros acompañar este proceso paralelo de una asamblea constituyente. Y lo hemos conversado muchas veces. Y espero que ya luego nos empecemos a organizar para ver cómo lo hacemos. La única forma de terminar también con este Estado subsidiario que nos trata como clientes es cambiando también las lógicas del Estado subsidiario y el modelo neoliberal, que finalmente no cuida la vida, sino que cuida los negocios, y eso nos ha quedado súper claro. Afortunadamente, el gobierno lo ha hecho tan mal que ahora no queda duda de cuál es el objetivo principal de este gobierno y de este modelo, que no es cuidar la vida, que es asegurar los negocios. Eso.
Y muchas gracias, Luisito, por la Gracias. invitación. Muchas gracias. Pablo. Y ahí, bueno, me sumo a las últimas palabras de los compañeros y la compañera, de la Natalia también, y del Pepe. Bueno, recojo por un lado el guante de la unidad que plantea el PP. Creo que no es el espacio ni el lugar acá, obviamente. Pero tendríamos que hacer una evaluación crítica de la experiencia del año pasado, en persona, en su momento. O en algún momento. Muy Creo que crítica. una evaluación crítica de los aprendizajes y los aciertos y desaciertos. Un FODA, si querés. Desde ya le dejo la invitación. Hagamos un FODA de la experiencia del año pasado. ¿Ya? Pero sí, recojo el guante que es necesaria la unidad. Así como dice la Mabel, a veces nos cuesta. Pero cuando hablamos de unidad, obviamente, lo primero es respetar la palabra, no traicionar la confianza y la honestidad, y ser generosos, cosas que suenan bien, pero nos cuestan a todos, incluyéndonos. Porque en general todos tenemos nuestra agenda, nuestros programas, nuestras perspectivas, y todos más o menos queremos un poco imponerlas, y nos falta escuchar a veces. Y no sentirnos tampoco... somos parte del movimiento popular y somos parte, así, de los distintos esfuerzos que existen hoy en día en el país. Porque es típico cuando uno va a estas reuniones y dice, yo represento, por ejemplo, mi sindicato, 550 socios. Llega otro y me dice, yo soy de una federación y represento 10.000. Otro llega y dice, representa 15.000, ¿cachai? Yo no sé si los 15.000 o los 550 o los 5.000 o los 1.000 estarán conscientes de lo que estamos discutiendo ahora, o estarán discutiendo de las cosas que votamos muchas veces, o de las cosas. Es un problema y una falencia del movimiento sindical, o sea, pero es un problema más profundo, que es la participación, que es la cultura política, la cultura de debate. Cuando uno como dirigente habla este tipo de cosas, a veces las bases lamentablemente dicen, pero usted es un político, usted en el fondo se está haciendo campaña, y si uno se da cuenta cómo el modelo neoliberal ha hecho también su trabajo, que la palabra política, que debería ser la palabra que en el fondo nos redima, porque es la acción, la política se señala como lo público, ¿cierto? La acción colectiva, que sería que esa voluntad política de transformación es lo que nos va en el fondo, en algún momento esperamos liberar. Justamente el poder la ha tergiversado, le ha quitado esa capacidad misma política a la gente, donde niega la política. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer con nuestras bases y con nuestros compañeros y compañeras, que reconozcamos que la acción sindical es política, y que nuestra participación en un sindicato es política, y por lo tanto tenemos toda la capacidad de transformar también nuestras condiciones de vida. Entonces hay un problema político de fondo, que es cultural, que es social, que cómo fomentamos la educación y la capacitación y la conciencia dentro de nuestros sindicatos. No es una tarea fácil. Normalmente las tareas administrativas que tenemos en los sindicatos nos quitan más del 80% del tiempo, y nos quitan iniciativa como gremios muchas veces. Entonces creo que eso es un reto del movimiento sindical, y recoge el guante de la unidad. Desde ya le dejo la invitación a todos los que están acá para discutir en su momento. Pero con el FODA. No se me olvide. Ahora, creo que obviamente esperamos que la convención constituyente la podamos superar. Que podamos superar ese momento, y que esto sea una gran asamblea popular constituyente, en donde el pueblo de Chile pueda expresarse más allá de las urnas, es decir, que superemos esa instancia, pero podamos generar un hito refundacional del país, y que ese sea el comienzo de un nuevo periodo. Sé que es difícil. Va a depender de la unidad, la famosa unidad, va a depender de las condiciones de fuerza, va a depender de la unificación de voluntades, pero tenemos que jugárnosla, porque en el fondo ese sea un momento, pero que podamos avanzar como país en la recuperación de nuestros derechos y la democratización de todos los espacios. Pero sin duda es una tarea política de todos los días, de todas partes. Ahora, yo creo que el derecho a la protesta es legítimo, el derecho a la rebelión de las personas también es legítimo. En la medida que se atenta contra la vida, nosotros estamos defendiendo la vida. O sea, no puede haber paz ni justicia social si finalmente no hay condiciones para la justicia, ni no puede haber condiciones también para la igualdad y una serie de otras cosas. Entonces creo que como el llamado que podríamos hacer justamente es eso, a profundizar dos tareas democráticas, libertarias, que en el fondo implican, que son el alma del movimiento sindical finalmente, el espíritu que funda todas las luchas sociales que hemos tenido durante 100 años, porque ninguno de nuestros derechos
nunca los han regalado. Para que tengamos 8 horas de trabajo tuvo que morir mucha gente, lamentablemente. Y eso nos habla finalmente cómo, nuevamente, el capital, de manera brutal, se impone sobre el trabajo. Y justamente el movimiento sindical lo que busca es la promoción de la igualdad y que la fuerza de trabajo genere realmente riqueza para todos y todas, y que en el fondo tengamos un país más soberano, más libre, donde no tengan que morir finalmente las personas por distintos motivos, por no acceder a derechos, en fin. Todo ese gran corolario de cosas que siempre decimos y que, sin embargo, no dejan de ser vigentes. Eso nomás, compañeros y compañeras. Les agradezco la instancia y un saludo a todos y todas las que nos están viendo. Muchas gracias, Pablo. Antes de darte la palabra, Cachorro, quiero agradecer a los compañeros y compañeras que se han conectado. Nos están viendo también del Andimes de Magallanes, nos están viendo Cachorro desde Australia, te manda un abrazo, el Che Pepe. Te lo quería decir antes de darte la palabra. Nos están viendo mucha gente a través del Facebook Live y han felicitado el espacio. Nos queda sabor a poco, así vamos a darle la palabra al Cachorro. Ya estamos un poco pasados en la hora. Cachorro, con los saludos hasta de Australia, te doy la palabra. Oye, yo creo que es evidente que la tarea es la unidad, y la unidad a veces se confunde porque ha sido entre los nuestros en donde ha estado la tradición. Los que han estado al otro lado siempre han estado al otro lado. Los que han estado en los grupos económicos, en el Fondo Monetario Internacional, en los sectores, ahí sí, en los sectores, voy a cargar esto, en los sectores conservadores, en los gobiernos, son los mismos de siempre, digamos. Ahora se aparece, por decir de alguna manera, Eizaguirre, Rodrigo Valdés y algunos exministros de los gobiernos anteriores como asesores de algunas organizaciones. Yo, por favor, no tengo nada contra el colegio médico, le tengo respeto al colegio médico, pero tampoco me paso película. El colegio médico por años representó intereses de grupos económicos también en el país, digamos. El colegio médico no solamente peleó contra la dictadura y se sumó a la Asamblea de la Civilidad y en algunas ocasiones tardíamente defendió los derechos humanos. También en algunas ocasiones defendió intereses de gremios. Lo mismo que se le critica a algunos sindicatos cuando se critica a los mineros, también hay que decirlo de un pasado no tan transparente que tiene el colegio médico, a propósito de los aplausos fáciles que se llevan en esta época en donde los médicos aparecen con semidioses. Lo digo, por favor, con respecto a esa profesión y a cualquier otra, a esa y a cualquier otra, y el tremendo trabajo que ha hecho la presidenta del colegio médico. Pero yo eché de menos la solidaridad con el movimiento sindical para que en la mesa COVID nacional estuvieran las organizaciones sindicales del país, pues, donde no están. Y nadie se preocupó que estuvieran. No, perdón, todo el mundo, particularmente el gobierno y los empresarios, se han preocupado de que las mesas sindicales no estén. Yo me sumo a todos los llamados de unidad y de renovación, y hay que ponerse a la tarea de, en el tiempo que queda, creo que a este gobierno le queda 1 año y medio, creo que al plebiscito hay que tratar de que sea en octubre, hay que ganarlo, a continuación de eso hay que sacar constituyentes que puedan modificar profundamente esta constitución, y yo creo que el gran acuerdo que el movimiento sindical tiene que pedir es terminar a lo menos con uno de los pilares de la dictadura, particularmente el vinculado a la libertad de organizarse y la libertad de negociar al nivel que uno estime conveniente. Yo creo que el poder sindical es lo que está, el poder sindical, el plan sigue siendo el detenido desaparecido en Chile 30 años por el retorno de la democracia. O sea, si había un primer pilar en la dictadura era lo ha dicho la Fundación Sol, lo han dicho todos los estudios, está en el libro Noam Chomsky, el laboratorio neoliberal partió sobre la derrota sobre la instalación del movimiento, la instalación del plan laboral para matar al movimiento sindical. Así que toda la unidad del mundo para un proceso de salir adelante para terminar con la gente que está. Ahora, eso requiere generosidad porque hay que juntarse con gente con la cual toda la generosidad del mundo, pero no más sobre mentiras y sobre actuaciones falsas, en lo que respecta a nuestro negocio, de alguna manera, que es los trabajadores, se mantuvieron los ejes de la dictadura y eso claramente son parte del nudo que hay que matar en la constituyente. Eso. Muchas gracias, un abrazo y cariño a todos. Gracias, Cachorro.
compañeros, compañeras, les voy a pedir mil disculpas por todos los mensajes que hay, no los voy a alcanzar a leer todos. Darle las gracias por haber compartido esto, nos queda y asumimos este llamado unitario. Yo espero todos los días, a diferencia del cachorro, yo no le doy 1 año y medio, yo espero, me levanto todos los días pensando en lo que tengo que hacer, y lo que debemos hacer colectivamente para que sea el último día de Piñera todos los días. Y bueno, y hacerles el llamado, tenemos mucho que derribar, es el plan laboral, es la forma en que se construyó la previsión social mercantilizada, no como un derecho. Tenemos que derribar todos los amarres que convierten a nuestras zonas en zonas de sacrificio, que convierten a nuestros pueblos en pueblos oprimidos, a todos nuestros pueblos que constituyen todo el territorio de este país, y eso pasa necesariamente por este trabajo de hormiga, de aunque seamos 10, 15, 20 en la base con los que nos juntamos, vayamos generando la conciencia de clase, en primer lugar, pero por sobre todo la conciencia transformadora, porque solamente si nos damos cuenta que nosotros somos agentes transformadores, vamos a poder efectivamente generar las grandes transformaciones que Chile necesita. Los seres humanos somos esencialmente comunitarios, no funcionamos de a uno, funcionamos en clan. Por eso este modelo neoliberal, individualista, competitivo, exitista, por eso es tan antinatura, y por eso también hay que derribarlo. El llamado es a que vamos corriendo cercos hasta terminar con este modelo perverso, y está grabado el programa, por lo tanto está convocada desde ya esa reunión donde tenemos que crear un gran espacio unitario que permita hacer frente a lo que viene en unidad, en organización y también en movilización. Ojalá, y lo último que quiero decir, ojalá la convención constituyente no sea una convención al igual que el Parlamento, sino que sea la expresión del conjunto de los movimientos sociales de Chile y sus demandas para poder transformar. De otra manera no lo vamos a lograr. Quedan invitados también para mañana, sobre todo los que son de Valparaíso, es un horario fome, a las 11 de la mañana, la CUT provincial de Valparaíso, tiene también sus foros todos los miércoles a las 11 de la mañana. Mañana vamos a estar varios dirigentes hablando sobre el presupuesto de la nación, para que puedan conectarse a través del Facebook Live de la CUT, y el próximo martes en un nuevo tema de conversación con la NEF. Ahora vamos a bajarnos de acá, desconectarnos de acá y salir, porque nos vamos a ir a las 9 de la noche a tocar las cacerolas con fuerza, y mañana de nuevo a las 12 del día vamos a hacer sonar y que este país suene fuerte y estruendosamente. Así es que con todo, si no, ¿para qué? Hasta que la dignidad se haga costumbre.